Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su interés y bienvenidos a su clase de historia. La clase de hoy será un poquito pesada. Es una clase sobre un periodo complejo y muy difícil de entender y de explicar porque se habla de la lucha por las investiduras, conocida también como lucha de las investiduras. Es un conflicto que afecta a casi toda la sociedad y se puede llamar conflicto político, religioso, económico, institucional y sociológico. Prácticamente es un conflicto casi universal entre los dos poderes más grandes que existían en esa época en Europa, que es el imperio y el papa. Ahora hablaremos de esto y explicaremos cómo se desarrolló, pero si no es una clase tan ligera. Es un tema que hay que enfrentar porque es un punto importante del desarrollo de la política moderna, cuando se diferenció el poder religioso del poder laico político. Entonces, es necesario, pero aguanten y si no, háganse un café si les resulta bastante pesada, ¿de acuerdo? Al inicio del siglo XI, el emperador se encontraba en una posición de fuerza respecto al papa. Y esto es porque el emperador tenía prácticamente el control, el gobierno y la defensa de las cristianitas. Cristianitas no es un país, es simplemente el conjunto de todos los cristianos, todos los fieles de Cristo, que equivalía en esa época a casi toda Europa, excepto una parte de península balcánica y una parte de España que estaba bajo el dominio islámico. Bueno, esto era la tarea del emperador, gobernar y defender. En cambio, el pontífice, el papa, solo tenía que asegurar la protección divina. Pero ahí está el problema. Una parte del alto clero, o sea, una parte de los clérigos, de los pertenecientes de la iglesia, ejercitaba también función de gobierno local y esto desde antes de Carlomagno. O sea que lo que nosotros conocemos como sacerdotes, obispos, abades, todos los hombres que están en la jerarquía de la iglesia, a veces ejercitaban también poder político. Entonces, los emperadores utilizaban a estos religiosos para darles tarea de control y favorecían la autonomía de estas personas utilizando la institución que se llama inmunidad. La palabra inmunidad todavía existe, pero no es exactamente lo que ellos querían decir. Les dejé aquí la definición perfecta de inmunidad que da un diccionario italiano. La inmunidad es el privilegio otorgado por un soberano, especialmente el emperador, a un súbdito, a menudo un obispo o un abad, que gracias a esto en su propio territorio está exento de responsabilidad ante los funcionarios reales con respecto a ciertos derechos públicos a los que tienen derecho, como tributación o ejercicio de la jurisdicción. Prácticamente, un religioso que recibió la inmunidad por el emperador no tiene que responderle a nadie, sino al mismo emperador. No pueden pedir de pagar impuestos, no pueden obligarle de hacer nada y ningún conde, marqués, nadie puede darle órdenes a él porque él está sujeto solo al emperador. Entonces, esta inmunidad le da muchísimo poder a esta persona religiosa. De esta manera, el emperador quiere balancear la fuerza que tiene la nobleza, los nobles. O sea, él quiere darle más poder a los religiosos para evitar que los nobles se queden con todo. También porque se supone que darle poder al clero, darle poder a los obispos, es en teoría una manera de evitar la patrimonialización de los cargos públicos. ¿Qué significa? Que cuando tú le das un cargo público, por ejemplo, administrador de tal condado o ministro de tal negocio, en ese caso se supone que el cargo es para ti, punto. Cuando tú te mueres o tú renuncias, el cargo se regresa al emperador y él lo entrega a alguien más. Y esto no pasaba. Muchas veces el emperador decía a una familia, te encargo este castillo
Y cuando terminaba o moría esta persona, se lo pasaba a su hijo, o sea, no lo devolvía. Y esto se llama patrimonializar el cargo, o sea, se quedaban como patrimonio privado. Y se supone que entregarle un castillo a un obispo te evita el problema. Pueden entenderlo también ustedes. Se supone que el obispo no va a tener hijos, ¿no? En realidad, vamos a ver hoy cómo no es cierto. Él también tenía hijos y él también era un hombre casi laico. O sea, era obispo de nombre y en realidad se comportaba como si fuera una persona laica. Entonces, se supone que el respeto del celibato, de evitar las relaciones sexuales y evitar las bodas, evitaría patrimonializar este cargo. Los emperadores no solo daban a los religiosos cargos públicos, sino que también le daban la investidura religiosa. Y es por eso que se llama lucha por las investiduras. Nosotros estamos acostumbrados a ver cómo el sacerdote, el obispo, el cardenal, son todos cargos de la iglesia que solo la iglesia puede dar. Me parece lógico, ¿no? ¿Quién es que nombra a un obispo? Pues la iglesia católica o el papa, ¿no? Nunca hay un presidente de la república que nombra a un obispo, ¿no? Eso es un conflicto de poder. Bueno, esto no pasaba en la Edad Media. El emperador nombraba a los obispos. Él decía quién iba a ser obispo y quién no. Y esto para nosotros es grave, ¿no? Se supone que el obispo lo nombra solo el papa. Este tipo de, esta costumbre no fue contestada, porque en la época el reino y la religión estaban tan unidos que el elemento religioso era imposible de sacar del elemento laico. Entonces, la gente estaba acostumbrada a ver que el emperador y el rey nombraban a los obispos, pero en este periodo hay un cambio, hay una mutación de las condiciones y de los poderes que dará inicio a esta guerra conocida como lucha por las investiduras y que afectará a Europa entre 1075 y 1122. El choque se une a un clima de denuncia claramente de gente enojada contra los males de la iglesia, porque tampoco la iglesia era tan inocente, ¿eh? En particular, dos eran los males que se le criticaba a la iglesia y se llamaban simonía y nicolaísmo. Vamos a explicar qué son. La simonía es la compra y la venta de los bienes de la iglesia. La palabra simonía llega de un personaje de la Biblia que es Simón Mago, que es un samaritano que ofrece dinero a San Pedro para obtener los poderes del Espíritu Santo. Esto lo pueden ver en el libro de la Biblia que se llama Hechos de los Apóstoles en el 8. Entonces aquí les reporté el texto de la Biblia. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera en las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. O sea que este Simón Mago quería pagarle a los apóstoles para que él también tuviera este poder. Pero en el medioevo, la simonía es la corrupción. Es gente que compra y vende cargos públicos de la iglesia o, por ejemplo, el título de obispo se ponía en venta. Entonces, quien más ofrecía se quedaba con el título de obispo. Y esta se llama simonía. Estás usando el dinero en cosas religiosas. La otra se llama nicolaísmo. El nicolaísmo es un pecado de lujuria, se podría decir. El nicolaísmo es una denuncia hacia el clero que no respeta el voto de castidad. Este nombre es un poquito más complejo. Nicolaísmo claramente llega del nombre de Nicolás. Y Nicolás era un profeta de una antigua secta que parece realizaba rituales sexuales u orgías.
En la Edad Media, esto se volvió más general y fue una denuncia del hecho que los sacerdotes tenían vida sexual, tenían concubinas o hasta se casaban y por eso no cumplían con la regla de la castidad, ¿no? Entonces, uno podrá decir, sí, es correcto, no deberían hacer esto, pero en la Europa de la época no todos estaban de acuerdo. Y algunas manchas de Europa no respetaban la castidad, simplemente no les parecía lógico tener que hacerlo. Y en este caso, en Italia, en Lombardía, en lo que se llama cristianismo ambrosiano, que llega del nombre de San Ambrosio, el patrono de Milán, en Milán no era obligatorio que el sacerdote fuera soltero. De hecho, en el cristianismo ambrosiano, los sacerdotes podían ser personas casadas. En el Concilio de Roma del 381, San Ambrosio defiende esta elección. Entonces, en Milán, tener el sacerdote casado no era nada raro, pero la gente en Milán también empieza a notar esta hipocresía. Entonces surge en Milán un movimiento de revuelta, de revolución, que se llaman pátaros o patarinos. Y de esto hablaremos más tarde. La iglesia tenía estos dos problemas, la simonía y el nicolaísmo, ¿no? Ahora, la iglesia conectaba el tema de las investiduras con el tema de la corrupción, porque ella decía, donde los sacerdotes son corruptos es en la iglesia del imperio, o sea que hay que corregir la iglesia para evitar que esté tan corrompida dentro de Alemania. Entonces, se crean dos campos de fuerzas, un conflicto entre dos fuerzas. Por un lado, el emperador, que quería eliminar un clero corrupto que él suponía que era por culpa de la iglesia. Y por el otro lado, la iglesia que quería promover una reforma interior, o sea, quería mejorar y dar más, ¿cómo se dice? Tener sacerdotes más espirituales y menos pegados a las cosas del mundo y que daba toda la culpa al imperio. Prácticamente los dos se daban la culpa, pero esto es un problema general, no es la culpa de uno o del otro. En la realidad, los dos, el imperio y también el papa, tenían puntos en común, porque los dos querían moralizar los sacerdotes y el cuerpo de la iglesia. Los dos querían obispos, sacerdotes, cardinales y abades que respetaran lo que habían prometido. Y también los emperadores exigían un comportamiento más apropiado, más digno de los obispos que estaban bajo su servicio. O sea, que realmente lo que necesitaban los dos era una profunda reforma de todo. Y se daban la culpa uno al otro de quién era responsable y al final estaban luchando por cosas políticas. O sea, quién tenían que investir, o sea, dar el cargo a los religiosos. Entonces, más que un conflicto entre orden y corrupción, es una guerra por el control de la cristianidad, por el control de Europa. Porque el control del Papa está sobre todos los católicos. Y esto significa que también está sobre el emperador, porque también el emperador era católico, ¿no? Pero esto era una cuestión espiritual. Se supone que el Papa espiritualmente era superior a todos y en realidad el papado o el gobierno de la iglesia se estaba transformando en un gobierno monárquico que jamás se había visto antes del siglo XI. O sea que si tiene que buscar realmente un responsable de esta guerra es el Papa. El Papa se estaba transformando en un rey y esto estaba haciendo que invadía una parte de dominio que no era suya y que él no debía invadir. ¿Entienden? En Occidente, también toda la cristianidad se supone que estaba bajo el mando del Papa, pero a nivel práctico existían unas manchas nacionales que se mantenían bastante autónomas. Se llaman iglesias nacionales, como todavía existe hoy la iglesia de Italia, la iglesia de Francia, la iglesia de España, pero la que tenía más autonomía era la iglesia de Alemania, que se conocía como Reichskirche,
que significa iglesia imperial, iglesia del emperador. La Reichskirche era una red de obispos y monasterios conectados al emperador. Entonces, ellos no respondían al papa, respondían más al emperador. Eran todos súbditos del emperador más que del papa, aunque eran religiosos. ¿Ok? Aquí las iglesias y las abadías eran controladas a veces por la nobleza local y se conocían como una forma de dividir y controlar el territorio. Y aquí tengo que poner algunas palabras para definir y distinguir las iglesias. Algunas iglesias eran pieves. La palabra pieve es la unidad más pequeña de división de una diócesis. Entonces, la pieve es lo que controla el territorio a nivel local, más bajo. Y esta pieve era una red pública, que es una red que todavía se utiliza hasta el día de hoy. Hay lugares en Italia que se llama pieve, porque ahí claramente había la unidad religiosa, ¿no? Y en esa pieve se tenían que administrar los sacramentos y también se tenía que recolectar el diezmo. Importantísimo, ¿no? Pagar impuestos. Pero había también otras capillas que habían sido fundadas por gente laica, o sea, que eran capillas creadas o construidas físicamente por los nobles. Y esta se llamaba Eigenkirchen, o sea, iglesias o capillas privadas. El crecimiento demográfico había tenido como consecuencia que algunas de esas iglesias fundadas por laicos empezaron a tener algunos derechos que antes solo las piebes tenían. Por ejemplo, recolectar el diezmo. Prácticamente las iglesias más chiquitas, cuando crece la población, al final se vuelven centro de culto de un pueblito y este pueblito reconoce la iglesia privada como la suya. Y por eso esta iglesia privada, Eigenkirchen, empieza a recolectar el diezmo. Y aquí está el problema. Una vez que recolectan, que cobran todo el diezmo de esa área, adivinen a dónde se va el diezmo. No se va hacia Roma, se queda en los bolsillos del noble que creó esa iglesia. Prácticamente este noble estaba cobrando los derechos religiosos de la iglesia que él había creado. Y eso se podría llamar corrupción, ¿no? Estás cobrando algo que no debería ser tuyo, debería llegar hasta Roma por ser administrado por la iglesia. Esto es un caso claro de patrimonialización, exactamente como lo que había pasado en el siglo anterior con el derecho de vano. No sé si se acuerdan, los reyes tenían el poder de vano, que era el poder de llamar al ejército, juzgar y castigar. Y con la pérdida de poder del centro, varios nobles locales se quedaron con el poder de vano, abusando, porque no deberían, era una manera abusiva de administrar el poder. Lo mismo estaba pasando con los derechos de la iglesia. Todo se estaba patrimonializando y eso hacía perder el control al emperador y también al papa. Esta política había preocupado bastante los sacerdotes de la Reichskirche. Estaban preocupados por los peligros de corrupción que también llegaban del pecado de simonía, ¿no? Algunos cargos de la iglesia, también cargos muy altos como el de los obispos, habían sido vendidos al que más ofrecía, creando evidentes casos de personas que no se merecían ese cargo, era simplemente un rico que pudo comprarlo. La iglesia necesitaba recuperar estos cargos religiosos y otra parte de los bienes de la iglesia, o sea, la tierra y los preciosos, el oro, la plata, todo lo que está dentro de la iglesia, había pasado en herencia una vez que el sacerdote le pasa el título y toda la iglesia a sus hijos. Como ya les dije, se supone que no deberían ni siquiera tener relaciones, imagínense tener hijos, ¿no? Pero algunos sacerdotes que se habían quedado con su cargo, cuando tuvieron el hijo se volvió el nuevo sacerdote de esa misma iglesia y todo lo que estaba dentro de la iglesia, pinturas, joyas, crucifijos de plata y de oro, todo era considerado patrimonio familiar. Es absurdo, ¿no? Pero en esa época se estaba creando esta privatización de los cargos religiosos.
¿Ok? Ahora, rompiendo la obligación del celibado, claramente había hecho un pecado y también algo de irregular o ilegal. Algunos todavía tenían bastante vergüenza y ocultaban su amante. Otros realmente se casaban con las mujeres y empezaban a vivir con estas mujeres en la misma casa. Era público, todos lo veían. Hubo caso de sacerdotes, como les dije, que nombraban al hijo como sacerdote sin que éste tuviera ningún tipo de estudio, sin que éste tuviera ningún tipo de preparación. Simplemente vio a su papá celebrar la misa cientos de veces y ya se sabía de memoria cómo se tenía que hacer. ¿Ok? Ahora, la operación de limpieza, porque es una limpieza moral y política, requería la formación de un clero preparado y experto en las leyes y que pudiera colaborar con las diferentes casas de reyes para poner en acción esta limpieza. O sea, necesitaban un cuerpo de policía que pudiera colaborar con el Papa y con los reyes y emperador para finalmente poner orden a todo, ¿no? Estas intervenciones no se tenían que limitar al territorio alemán, sino que su espíritu tenía que llegar a todas las regiones de Europa, incluyendo Italia. Nosotros podemos pensar que Italia se supone estaría en orden, ¿no? Italia es el territorio más cercano al Papa y es el que en teoría debería más respetar las reglas de Roma. En la realidad, no. También en Europa, en Italia, las estructuras de la iglesia estaban corriendo los mismos riesgos, estaban muy corruptos, muy podridos y la misma Roma estaba en una crisis terrible. Llegamos al punto que Roma tenía el caso ridículo de tener 3 papas al mismo tiempo. Y ahorita pierdo unos minutos y unas palabras para describirle este caso. El papa en esa época era una persona que claramente era poderosa y varias familias luchaban para poder ganarse el trono del papa. Las familias nobles romanas luchaban para conquistar este trono. Y por eso, una vez que llegaban al trono, tenían que devolver el favor ayudando a la familia que lo empujó o le permitió de conquistarlo. La familia más fuerte de esa época se llamaba Tuscolani. Era la familia más importante de Roma y ya había dado 2 papas. En el 1032 hizo elegir a Papa Benedicto IX. Este Benedicto IX llegó al trono del Papa cuando tenía solo 20 años. Imagínense, la gente de 20 años normalmente son pendejos porque todavía siguen jóvenes y este ya era Papa. Él siguió siendo papa por un periodo en donde parecía estar bastante tranquilo, pero en el 1044 parece que estaba decidiendo de abdicar, o sea, quería renunciar al cargo de papa porque quería casarse. Y ahí nadie dice nada, o sea, tenemos el derecho de cambiar de idea, ¿no? Y esto era una versión, parece que él quería renunciar, pero una revuelta popular en la ciudad de Roma le da bastante prisa y lo obliga no solo a renunciar, sino a escaparse de la ciudad. ¿Por qué la gente hizo una revuelta? Claramente porque Benedicto no actuaba como papa, sino como un jefe de una familia, o podrías decir mafioso, porque era realmente una lógica muy local, muy familiar, y él solo estaba ayudando a los miembros de su familia. El pueblo había sido reunido y había sido, ¿cómo se puede decir? Canalizado por otra familia que se llaman Crescenzi, o sea que es otro clan de Roma que estaba luchando para él también alcanzar a ser papa. Y así, una vez que Benedicto fue obligado a escaparse de Roma, los Crescenzi ponen un papa suyo. El 20 de enero del 45 eligen como papa Silvestre III. Este Silvestre III es un papa de Crescenzi, o sea, del clan adversario.
Benedicto IX sigue vivo, solo que se escapó de Roma. Y la primera cosa que hace cuando sabe que su enemigo se volvió papa es claramente excomulgarlo, porque es lo que hacen los papas cuando quieren atacar. Dicen, tú ya no eres ni siquiera cristiano, tú ya no puedes hacer los sacramentos y menos ser papa. El 9 de marzo del 45 regresa en Roma. Y cuando regresa, no regresa solito, regresa con toda la familia y esto incluye soldados. O sea, imagínense un grupo de mafiosos armados que se acerca otra vez a Roma para reconquistar el trono. Lo logra y obliga a Silvestre a escaparse. Esta vez es Silvestre que se sale de Roma. Esto pero dura muy poco porque el pueblo y el clero de Roma estaban encabronadísimos con el comportamiento de Benedicto IX. No lo reconocía como papa y se daban cuenta que era un criminal y un desgraciado. Entonces, Benedicto decide de vender el cargo del papa y lo vende a un presbítero que se volverá Gregorio VI. O sea que Gregorio VI ahora es el tercer papa porque compró el cargo papal a Benedicto el 5 de mayo del 1045. Es una lástima. ¿Por qué es una lástima? Porque Gregorio VI era una buena persona y probablemente habría sido un buen papa. Era una persona religiosa, era una persona que sabía muy bien cuáles eran sus límites. Pero empezó muy mal porque la primera cosa que hizo fue comprar el cargo. Un papa que compra el cargo de papa empieza con un terrible pecado que es la simonía, ¿no? Entonces, por haber hecho esta compra, también el tercer papa es pésimo. Para intentar poner orden a todo esto, el emperador Enrique III decidió poner su mano, porque dice, aquí si yo no hago algo, empeora siempre más la situación. Y por eso reúne un concilio que se llama Concilio de Sutri. En el Concilio del Sutri del 1046, invita a los tres papas, porque tienen que presentarse, decir tú sí, tú no, o tú no a los tres, ¿no? Benedicto y Silvestre no se presentan. Es comprensible, tenían miedo de terminar no solo sin el cargo de papa, sino muertos. Gregorio VI, como ya les dije, era el mejor de los tres, ¿no? Gregorio VI se presenta en Sutri y admite sus culpas y es obligado a renunciar. Entonces, con ese concilio, termina también el papado de Gregorio VI. Se elige otro papa y ya estamos al cuarto, ¿no? Este nuevo papa se llama Clemente II, que pero por mala suerte de todos muere poco después. Benedicto, el pinche desgraciado que ya fue protagonista de una gran parte de esta clase, este Benedicto aprovecha esta situación porque el emperador había regresado hacia Alemania y el 8 de noviembre del 1047, por tercera vez, regresa a Roma y reconquista el trono. Enrique III ordena a Bonifacio de Canosa de acompañar hasta Roma su candidato. ¿Se acuerdan el nombre Canosa, verdad? ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos Matilde? Bueno, su papá, Bonifacio, fue encargado por el emperador de acompañar hasta Roma un nuevo candidato que tenía que volverse el nuevo papa. El 17 de julio del 1048 empieza su gobierno el papa Dámaso II y Benedicto IX es excomulgado y terminará su vida al lado de Roma, pero ya no pudiendo regresar al poder. Clemente II era el capelano del emperador Enrique III, prácticamente era el sacerdote privado de la capilla del emperador. Y es el primero de una serie de papas que fueron reclutados, contratados directamente por la iglesia alemana para reformar la iglesia de Europa.
En el 1059, el obispo de Florencia se vuelve papa con el nombre de Nicolás II, apoyado por el Partido Reformador, y establece que a elegir el papa solo podían ser los cardinales. Y así se evita que la mano de los laicos, la mano de los reyes, las manos de los emperadores pusieran el dedo, el dedazo en la elección del papa. Parece ridículo, ¿no? Estamos al 1059. Se supone que la Iglesia Católica ya lleva 700 años y es la primera vez que deciden que a elegir el papa solo tienen que ser los cardinales. ¿Se entiende ahora cuánto confundido era la situación, cuánto confusa era la situación, cuánto caótica, ¿no? Porque para nosotros hoy es natural que los cardinales eligen al papa, pero por la época tuvieron que dar una ley que se llama Decretum in electione papae, que decía que así tenía que ser. Estos principios de reforma estaban llegando también en la Italia del Norte, donde la predicación del diácono Arialdo había creado un movimiento popular conocido como Pataria. Como ya les dije, la Pataria es un movimiento de Milán que tuvo vida bastante movida y violenta y que se oponía al matrimonio de los sacerdotes porque causaba la dispersión de los bienes de la iglesia. Y entró en un conflicto también violento con el clero de la archidiócesis de Milán. Este conflicto, cuando yo digo que estaban luchando para evitarlo, no tiene que pensar una lucha con gente que grita y que denuncia. No, es gente que ya está tomando las armas. En Milán se transformó en una guerra civil, ¿de acuerdo? Los pátaros y los patari, o conocidos también como patarinos, estuvieron en Milán entre el 1045 y el 1089 y pertenecían a la población más baja, prácticamente la gente que tenía menos dinero, y estaba luchando también porque en Milán había un conflicto entre la nobleza alta y la nobleza baja. O sea, ser noble no era igual si eras noble alto, más cercano al emperador, o noble bajo, que no valías casi nada. En Milán, los obispos se elegían casi siempre por el emperador entre los nobles altos. Y claramente los nobles bajos también querían tener su derecho, ¿no? Entonces, los habitantes de Milán veían esta lucha de gente hipócrita que querían todos obtener el cargo de obispo y al mismo tiempo veían que estos sacerdotes y estos obispos ni siquiera respetaban la regla de base que era la castidad. Entonces no eran dignos de ser sacerdotes ni pertenecían a la iglesia. Otra cosa, ellos decían que los sacerdotes y obispos que cometían el pecado de simonía y nicolaísmo, todos los sacramentos que ellos daban eran nulos, ya no eran válidos. O sea, un sacerdote que era un corrupto y celebraba la misa no era válida. La Eucaristía que él daba no era Eucaristía. Y por eso llegaron al punto de profanar la Eucaristía. Prácticamente ellos llegaban durante la celebración de la misa de un sacerdote que ellos consideraban corrupto y destruían las Eucaristías, las partículas, ¿ok? Las hostias, porque decían, tú no transformaste la hostia en cuerpo de Cristo, porque tú eres un corrupto, ¿de acuerdo? Empezaron a organizarse también militarmente y el Papa Alejandro II llegó a lanzar la bomba atómica sobre Milán. ¿Qué es la bomba atómica? Cuando el Papa está encabronadísimo con una ciudad, lanza lo que se llama interdicto. El interdicto es como excomulgar toda una ciudad. Porque cuando tú excomulgas a una persona, esta persona ya no es cristiano, ya no puede ir a misa, nadie le tiene que obedecer, lo sacan de la sociedad. Pero si ustedes lanzan la interdicción en una ciudad,
esa ciudad no puede celebrar ningún sacramento, ninguna misa, incluso no pueden celebrar funerales. O sea, la gente moría en Milán y ni siquiera podían hacerle el funeral, lo enterraban y ya, porque el Papa no permitían celebración de sacramentos ahí. Y se dan cuenta que es la primera vez que el Papa lanza esta bomba atómica, pero esto les explica cuánto era grave la situación, ¿no? Hubo otros muertos por ambos lados, entre los lados de los reformadores patarinos y entre los que intentaban conservar esta sociedad como era, hasta que el Papa Gregorio VII en el 1075 los ve como aliados de la reforma. Prácticamente dice, mira que estos patarinos no están tan mal, o sea, sí están luchando por algo correcto, ellos quieren una iglesia limpia, ¿no? Pero aunque sí eran aliados, no tenían los mismos objetivos. Los reformadores de la iglesia querían una iglesia que excluía a los laicos, nobles o emperadores, y que respetara las reglas de base de no casarse y no ser corruptos. En cambio, los patarinos querían algo mucho más grande. Querían una iglesia pobre, querían una iglesia que renunciara a todos los aspectos materiales y quería una iglesia que no se metiera con la política, ¿entienden? O sea, los objetivos eran similares, pero los patarinos querían mucho más. En el 1089, Papa Urbano II proclama que los sacramentos que son realizados por religiosos, simoníacos o nicolaitas, o sea, gente corrupta o gente que tiene amantes, eran válidos. O sea que no importa cuánto corrupto sea el sacerdote o el obispo, sigue siendo sacerdote u obispo. Y lo que él hace sigue teniendo valor. Y esto destruye las ambiciones de los patarinos, porque los patarinos lucharon para quitar estos sacerdotes de su cargo, ¿no? Viendo que a ese punto la iglesia pobre jamás se habría realizado y que todos sus objetivos no se podía alcanzar, la pataría termina después de 50 años de guerra civil. ¿Y cómo termina? No tienen que pensar que todos los patarinos terminaron muertos o fueron asesinados por el Papa. No, simplemente el movimiento se rompió y cada uno tomó su camino. Algunos de los patarinos aceptaron este compromiso y regresaron a la iglesia reformada. Prácticamente dijeron, bueno, no es lo que queríamos, pero es algo, ¿no? Otros se fueron a peregrinar. Como ya les dije en la clase, hace 2 semanas, quien iba a peregrinar era casi una persona que había renunciado a la vida, porque en ese viaje había mucho riesgo de morir. Otros se entregan a la vida de ermitaños, o sea, se alejan de la sociedad que ya le daba asco. Otros se unieron a la primera cruzada, ya nos vamos acercando a las cruzadas, ya estamos casi al tiempo de las cruzadas. Y otros, los más duros, los más firmes, siguieron con sus ideas e incluso se volvieron más extremos hasta volverse herejes. Por ejemplo, algunos patarinos entraron adentro de esa herejía conocido como catarismo. De los cátaros hablaremos en otra clase. Pero esta pataría termina de manera bastante triste. O sea, luchó para tener una iglesia limpia y finalmente una iglesia santa y obtuvo una iglesia menos corrupta de la que tenían. Nada más. En el 1073, Hildebrando de Soana se vuelve papa con el nombre de Gregorio VII. En Alemania, el emperador es Enrique IV, o sea que hubo un cambio de generación y ya los protagonistas de la guerra ya no son los mismos. Enrique IV tenía problemas adentro de su país porque los grandes feudatarios de Alemania estaban adquiriendo siempre mayor autonomía. El Papa manda a sus legatos, los legatos son prácticamente los embajadores, los emisarios del Papa, los manda hasta en Alemania para imponer sus decisiones. Y estas decisiones son las que la iglesia estaba intentando aplicar con la reforma.
muy contestada en Alemania fue la imposición de la castidad a los sacerdotes, que fue establecida en los concilios del 1074, pero lo que creó una real fractura, un punto de conflicto entre papa y emperador, fue la condena papal de la investidura laica. O sea, otra vez decía, el emperador no puede nombrar a los obispos, solo yo puedo hacerlo. Gregorio prohíbe que los reyes y también el emperador dieran a la aristocracia de la iglesia poderes públicos junto con el cargo de religioso. O sea, prohíbe que obispos y abades fueran asociados al reino como hasta ahora había pasado. Esto se podría explicar con el intento del Papa de eliminar las prácticas demoníacas, como ya les dije, y evitar la compra y la venta de estos cargos, ¿no? Las relaciones entre los dos poderes se basaban sobre una doctrina que se llamaba doctrina de las dos espadas o ley de las dos espadas. Esta había surgido con el Papa Gelasio I, que escribía una carta al emperador Anastasio I. Y en esta carta se lee muy bien cuáles eran los límites de los dos poderes. El Papa le dice, dos son, emperador Augusto, los que gobiernan principalmente este mundo, la sagrada autoridad de los obispos y el poder real, de lo cual la responsabilidad de los sacerdotes es tanto más seria cuanto que son responsables ante Dios por todos los hombres, incluidos los reyes. Prácticamente dice que la responsabilidad religiosa es más seria porque tiene que preocuparse de las almas, incluyendo las almas de los reyes. El emperador es quien tiene que inclinar la cabeza ante las elecciones de los sacerdotes y los sacerdotes tienen que inclinar su cabeza en la esfera civil porque tienen que obedecer al poder temporal. O sea, los límites son bastante precisos. En el mundo real, en el poder temporal, en el mundo laico, todos tienen que obedecerle al emperador. Pero cuando se habla de algo espiritual, todos tienen que obedecer al Papa. Es bastante lógico. Esa es la división del Estado de la Iglesia. Es incluso una división correcta, ¿no? Pero esto se había manchado con el tiempo. Los dos poderes que tenían que estar separados eran los dos autónomos y se ayudaban uno al otro con autoritas y con potestas. Y esto porque querían contrastar y evitar un movimiento que se llama cesaropapismo. Cesaropapismo es lo que une la palabra César y la palabra Papa. En el Imperio Oriental existía el cesaropapismo, o sea que el emperador era al mismo tiempo el jefe de la iglesia. En el mundo occidental, en Europa, se quería evitar eso y por eso existía un emperador y un papa. Este equilibrio se rompe en el 1075 con Gregorio, el mismo Gregorio que acabo de nombrar. Gregorio emite un documento que se llama Dictatus Papae. El Dictatus Papae por primera vez pone el Papa en la punta de la pirámide de poder en Europa. Porque dice, el Papa es el sucesor de San Pedro. El Papa es superior a cualquier otra persona, incluyendo el emperador, porque es un cristiano. El Papa se atribuye a sí mismo el carácter universal del poder y el derecho a utilizar las insignias imperiales. Y él también tiene el derecho de deponer al emperador y liberar a los súbditos de la obediencia cuando el emperador no se comporta bien. Este Dictatus Papae son varios artículos, creo que en total son 27, no me acuerdo, pero aquí les puse solo los primeros para que se den cuenta de lo que decía, que la iglesia romana ha sido fundada solamente por el Señor, solo el pontífice romano se ha dicho legítimamente universal. Él solo puede deponer o reponer obispos. Su legado está en el concilio por encima de todos los obispos, aunque él sea de rango inferior, y que puede dar contra ellos sentencias de deposición. Significa que el legado del Papa es el embajador del Papa,
puede decir a todos los obispos lo que él quiera porque representa al Papa. El Papa puede deponer ausentes. No debemos estar ni en la misma casa con los excomulgados por él, entre otras cosas. Ok, si quieren la lista de todos los artículos, la puedo mandar en el correo. Esto es la primera vez que el Papa se pone arriba de todo y lo que estaba creando se llama teocracia. O sea, él quiere un dominio de la religión sobre la política. Como ya les dije, incluyendo el dominio sobre la parte del emperador, ¿no? Enrique IV reúne la dieta de Worms para intentar deponer al Papa. Pero el Papa reacciona y otra vez, como ya saben, excomulga al emperador en el 1076. Y esto le da muchos problemas a Enrique IV. Era el momento peor para recibir una excomulgación, porque la aristocracia de Alemania retoma fuerza, da inicio a una revuelta y el emperador Enrique no puede hacer nada porque fue excomulgado. Por eso Enrique es obligado a ir a Canosa. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada, ¿no? Enrique IV llega hasta Canosa y después de haber esperado noches y días al frío y bajo la nieve, es recibido por el Papa que le cancela la excomulgación y él puede prácticamente regresar a su gobierno. A ese punto regresa a Alemania y logra vencer la resistencia de los grandes feudatarios. Y una vez que ya tiene calma la situación en casa, regresa a Italia. Todo estaba empeorando para Gregorio. En el 1080, en Bressanone, se había reunido un concilio compuesto por obispos alemanes, lombardos y por el patriarca de Ravenna, Giberto. Este patriarca de Ravenna luego se volverá antipapa con el nombre de Clemente III. En el 1081, Enrique IV baja otra vez a Italia y empieza a sitiar Roma. O sea, es un ataque ya militar en contra del corazón de la cristianidad. Conquista la ciudad y se hace coronar emperador en Roma. ¿Dónde está el Papa? La ciudad fue conquistada, pero el Papa sigue tranquilito y calentito en el castillo que se conoce como Castel Sant'Angelo, que todavía se puede visitar cerca del Vaticano, ¿no? Él está en Castel Sant'Angelo y se da cuenta que perdió prácticamente todo. Los únicos dos aliados que le quedan son Matilde de Canosa y hay otro que se llama Roberto el Guiscardo. Jamás les conté porque eso va a ser tema de otra clase, pero el sur de Italia había sido conquistado por los normandos. O sea que los vikingos eran ya dueños del sur de Italia y se habían vuelto aliados del Papa. Y el Papa cree que ya llegó el momento de cobrar esta alianza y le dice a Roberto Guiscardo, por favor, cuando tienes tiempo libre, pasa a liberarme porque estoy atrapado en mi casa. Literalmente me encerraron adentro del Castel Sant'Angelo. Efectivamente, llegan los normandos, pero como bien saben, cuando los vikingos van a la guerra, no son exactamente ligeros y no son exactamente respetuosos. Llegan, liberan al Papa, pero ya que están ahí, empiezan a saquear Roma. Entonces, se supone que llegaron para liberar al Papa y el tiro les salió por la culata y terminó con Roma saqueada en el 1084. Esto se llama saco de Roma y significa saqueo. La gente estaba tan encabronada con el Papa que llamó a los vikingos para liberarlo que lo obligan a escaparse en Salerno. Y en Salerno el Papa muere. Muere el Papa y deja abierta una guerra terrible entre el poder de la Iglesia y el poder del emperador. La cristianidad se encuentra dividida. El nuevo Papa, que se llama Urbano II, abre la cuestión de las investiduras también en Francia y en Inglaterra, porque allá también había problema de quién tenía que elegir a los obispos. Pero intenta también evitar más conflictos y propone a los cristianos de terminar de luchar entre ellos y de concentrarse todos juntos contra los infieles que tenían que liberar
porque los infieles ya se habían quedado como dueños de la Tierra Santa y ya no permitían los peregrinajes. Prácticamente lo que estaba dando Urbano II es la primera invitación a dar inicio a las cruzadas. De esto hablaremos en otra clase. Pero Urbano II ya se daba cuenta que el conflicto con el emperador ya era demasiado largo y había otras prioridades, ¿no? Europa empezaba a producir documentos legales conocidos como libelli que contribuían a aclarar el concepto de autoridad política autónoma de la Iglesia, porque estaban haciendo en esta época la política laica, la política que se basa sobre unas leyes que no son leyes de Dios. El jurista, el experto de leyes, Pietro Craso de Ravenna, estaba estudiando el derecho romano que justo en esa época se estaba redescubriendo y por eso estaba poniendo la base legal del poder del emperador sin tener que afectarle al poder del papa. El papa siguiente, que se llamó Pascual II, sigue afirmando la centralidad del papa, pero es más incline a encontrar un compromiso político con los reyes, porque cree que la verdadera libertad de la iglesia solo se podría alcanzar si la iglesia es libre del poder político. Logra resolver la cuestión de las investiduras en Inglaterra y en Francia. En Alemania, el nuevo emperador se llama Enrique V. Con el acuerdo de Sutri del 1111, es un acuerdo que se hace en la ciudad de Sutri, el emperador habría renunciado a las investiduras, pero él habría cobrado otra vez los bienes y los derechos del clero que ya había sido investido, que ya había tenido su título. Aquí les puedo leer. El Rex Romanorum impuso a Pasquale, al Papa, un acuerdo que pasó a la historia como Juramentus Sutrinum, o sea, el juramento de Sutri, según el cual los obispos alemanes renunciaban a los feudos que les concedía el imperio, mientras que Enrique, por su parte, renunciaba a las investiduras de los nombramientos eclesiásticos. Parecía finalmente haber encontrado un punto a la mitad, ¿no? Y no, porque gran parte del clero, gran parte de la iglesia no quería renunciar al poder político. Por eso se reunieron en un concilio y rechazaron el acuerdo de Sutri. Y por eso recomenzó el conflicto. Por suerte, falta poco. Será Calixto II, Papa, en el 1122, que firmará el concordato de Worms con Enrique V. Esto es el texto del concordato. Se establece que el emperador renuncia a las investiduras con símbolos religiosos, o sea, anillo y pastoral, pero tiene derecho a asistir a la elección de los obispos alemanes por parte del clero local y a investirlos de bienes y funciones públicas. En Alemania, la investidura pública habría precedido a la consagración, mientras que en Italia habría ocurrido lo contrario. Prácticamente encontraron perfectamente el punto intermedio y es un punto que es geográfico. En Alemania tiene más fuerza el emperador y en Italia tiene más fuerza el papa. Es bastante lógico y tanto tuvieron que luchar para obtener eso. El año siguiente, 1123, se organiza un concilio conocido como Concilio Lateranense I o Concilio Ecuménico de Laterano. Lo puse entre comillas, ahora se darán cuenta del por qué. Este concilio lateranense primero cierra la lucha por las investiduras y confirma los contenidos de la reforma de la iglesia, condenando la simonía, condenando el concubinato y excluyendo los laicos de la administración de la iglesia. Prácticamente terminó la guerra. Ahora vamos a ver por qué puse comillas. Cuando un concilio se llama ecuménico es porque habla de toda la iglesia. Es un concilio universal. Es un concilio de todos los cristianos. Lástima que en el 1123 ya la iglesia no era una. ¿Por qué? Porque se había producido lo que se conoce como Gran Cisma o Cisma de Oriente.
es el momento en que nace la Iglesia Ortodoxa Oriental y se separa de la que era la Iglesia Cristiana, que hoy se conoce como católica. ¿Cómo pasó esto? En el 1054 se produjo este cisma de Oriente y separa las dos iglesias. Esto porque es un conflicto otra vez entre una teocracia que es a fuerza universal y única que no admite otra teocracia. O sea que el Papa de Roma, diciendo yo soy superior a todo y todos, entró en conflicto con los clérigos de Constantinopla que no aceptaban la autoridad de Roma. A nivel teológico, la división se debe a una disputa, a una lucha sobre el filioque. ¿Qué es el filioque? Es una parte del credo. Miren esta frase que probablemente la reconocen. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Y del Hijo se dice en latín filioque. ¿Cuál es el problema? Según el Concilio de Nicea del 325, este filioque no estaba. Prácticamente el Espíritu Santo procedía del Padre, no del Hijo. En el 381 pueden ver esta diferencia, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria. Entonces, en Roma, en el occidente, el Hijo y el Padre habían sido considerados del mismo nivel y el Espíritu Santo procedía o era producido por los dos. En Oriente decían, no, el Espíritu Santo llega del Padre y no del Hijo. Es un conflicto que parece ridículo, pero la gente realmente lo consideraba algo político. Ahora, el patriarca Focio de Constantinopla pidió excomulgar y deponer al Papa Nicolás I en el 867. Es un conflicto que empezó hace mucho, prácticamente 2 siglos antes del cisma. Pero no era solo una cuestión teológica. Bizancio y también el imperio de los francos estaban conquistando militarmente y también a nivel religioso los eslavos. Los eslavos son un pueblo que habían penetrado en la península balcánica y que siguen ahí, ¿no? Los búlgaros eran uno de estos pueblos eslavos. Ellos habían unido relaciones diplomáticas muy fuertes, una alianza con Roma, para evitar caer bajo el dominio de Constantinopla. Y Roma mandó unos misioneros a convertir a los búlgaros y estos misioneros usaban el filioque. O sea que los católicos estaban convirtiendo a los búlgaros a su religión y lo quitaban de la esfera de Constantinopla. Las dos iglesias también habían madurado unas diferencias de prácticas y de liturgia. Por ejemplo, en el occidente, como ya vimos, el clero en teoría no se podía casar. En Oriente sí. Otra diferencia es que en Oriente la Eucaristía en la misa solo se podía hacer usando pan ácimo, que es el pan que no tiene levadura, ¿no? Mientras que en Occidente tuvo otro tipo de productos, el pan ácimo no era el único que se podía utilizar. En el 1054, el patriarca de Constantinopla se llama Miguel Cerulario y el emperador es Constantino IX. Constantino era un personaje muy débil. Todo el poder lo tenía el patriarca Cerulario. El papa de la época es León IX, que había sido capturado por los normandos en el 1053 y pedía una alianza entre papa y Bizancio para luchar en contra de los normandos y en contra del imperio. Prácticamente el papa de la época se encontraba en una posición de debilidad y pidió a gritos una alianza con la Iglesia Oriental para poder enfrentar juntos a los enemigos. Cerulario manda una carta al Papa en donde le pide abrazar la ortodoxia. O sea, dice, claro que sí, pero tú renuncia al filioque. O sea, primero tú demuestras que estamos de acuerdo sobre las cosas teológicas y luego yo te mando ayuda militar. Y en esa carta, Cerulario usa la fórmula de patriarca ecuménico. O sea que Cerulario dice, yo soy
el que está encima de toda la iglesia, incluyéndote a ti. El Papa entonces confirma las posiciones del Concilio de Reims del 1049, donde se había dicho que el carácter universal era algo que solo se podía atribuir al Papa de Roma. En otra carta que se manda a Constantino IX, se le pide hacer de intermediario porque se estaba creando un conflicto entre el patriarca de Constantinopla y el Papa de Roma, y Constantino, el emperador, podía ser el único que se podía poner en medio y hacer las paces, ¿no? Lástima que a entregar a esta carta es un señor llamado Humberto de Montmoutier. Es el conde de Silva Cándida y era prácticamente el representante de la iglesia romana en Constantinopla. Este Humberto podría intentar buscar un mensaje gentil, podría evitar la polémica, podría ser más suave. Y no, este Humberto avanza como un elefante. El 16 de julio del 1054 entra en la iglesia de Santa Sofía, lo pueden ver, es lo que es actualmente Santa Sofía después de haber sido reestructurada por los musulmanes, y durante una misa solemne, una misa muy importante, entrega la bula de excomulgación y de condena para Cerulario encima del altar. Prácticamente él entra en el momento peor y dice, váyanse a la chingada. Y lo dice de manera brutal, y esto claramente no ayuda a calmar los ánimos. En el 1059, el nuevo Papa Nicolás II entrega a los normandos las tierras que antes habían sido controladas por los bizantinos: Puglia, Calabria, Sicilia y Capua. Prácticamente el Papa primero pidió ayuda a la Iglesia Oriental. Cuando vio que la Iglesia Oriental primero quería que se pusiera de acuerdo sobre el filioque, renunció, y lo que eran sus enemigos antes, los vikingos, ahora se volvieron sus aliados. Y para adrede lastimar a la Iglesia Oriental, entrega todas las tierras del sur de Italia que se supone estaban bajo control bizantino a los normandos. Y así dice, ¿sabes qué? Ya me quedo con los bárbaros en mi casa y tú arréglatela como puedes. Los emperadores siguientes intentarán reconciliar otra vez las dos iglesias, pero la transformación del Papa, que se había vuelto prácticamente un rey, volverá imposible la reunión. En Roma, con el crecimiento del poder político y la acumulación de la riqueza, se estaba alejando siempre más del valor cristiano, porque la cristianidad del origen, se acordará, era una cristianidad compuesta por varios centros. Existía el centro de Antioquia, Alejandría, Roma, Jerusalén y Constantinopla. Al inicio jamás se dijo que Roma tenía que ser el punto más alto. Nadie dijo que Roma debería ser la madre de toda la Iglesia Católica. Eran varios centros. Fue Roma que traicionó el mensaje original de la Iglesia y se volvió dueña de todo. Miguel Cerulario intentará dar inicio a una revuelta en contra del emperador para formar una teocracia, pero no lo logra. Y entonces el nuevo emperador de Oriente, que se llama Isaco I, se da cuenta del peligro que representa este patriarca y decide asesinarlo. Pero por su suerte, Cerulario muere por su cuenta y así termina esta crisis entre patriarca y emperador oriental. Ahora, esta enorme herida que se abrió entre Oriente y Occidente jamás podrá cerrarse. De hecho, el punto fatal que terminará separando aún más Roma de Constantinopla es lo que se conoce como Cuarta Cruzada. En el 1204, los cruzados harán algo de terrible que no permitirá la reunión de la Iglesia Oriental con la Iglesia Católica, pero de esto hablaremos en otra clase más divertida en unas semanas. Si les gustó la clase, pueden darle me gusta, compartirla y suscribirse al canal.
Los enlaces de Spotify están disponibles en la página del canal de YouTube y si quieren apoyarme también pueden encontrar el enlace de Buy Me a Coffee en el que pueden comprar café o una clase sobre el imperio sirio que es para los patrocinadores. Muchas gracias, hasta luego.